Estem aquí al matí de Catalunya Ràdio i avui ens fa realment molt contents retrobar i compartir a l'antena d'aquest programa les paraules de Sami Naïr. Ell és politòleg, és filòsof, és sociòleg, és catedràtic en Ciències Polítiques, director del Centre Mediterrani Andalusí, ha estat professor investigador de la Universitat Pablo de Olavide de Sevilla, però sobretot és una persona que des del coneixement s'ha dedicat a intentar ajudar en la política. Va ser europarlamentari fins al 2004, va ser assessor del govern de Lionel Jospin entre el 97 i el 99, és també doctor honoris causa per la Universitat de València i té molta relació, i en aquests moments és especialment oportú que avui sigui al matí de Catalunya Ràdio perquè tenim damunt la taula un repte que ell l'ha amoïnat i que d'alguna manera ha fet famosa la seva fórmula per resoldre el tema dels fluxos migratoris, el que ell en va anomenar el codesenvolupament, i això en un dia en què hem conegut les notícies d'Alemanya i el que està passant a les eleccions franceses, que estem a la meitat d'aquestes eleccions municipals, es especialmente oportuno. Sami Naïr, gracias por estar aquí. Es un placer. Bienvenido. Como siempre. Le voy a tener que pedir un número, que me diga un número del 1 al 365 y no me pregunte por qué, porque sería largo de explicar, pero del 1 al 365 246. 246. Perfecto, me ha solucionado un problema. Sami Naïr, esta mañana explicábamos a los oyentes dos cuestiones. Una, Alemania ha establecido, de algún modo, empieza a establecer frenos a la llegada de inmigración intraeuropea, de países de la Unión Europea. ¿Están los estados protegiéndose en las economías internas por la fragilidad? ¿Esta crisis nos ha llevado, de algún modo, a poner en evidencia que esa no política de inmigración europea es más urgente que nunca? Sí, mira, para interpretar esta decisión hay que, digamos, explicarla a partir de tres variables. La primera de fondo, que no aparece, que es muy profunda, es el hecho de que hay un estancamiento del crecimiento europeo por causa de la política de austeridad impuesta por Alemania al resto de los países europeos. Este crecimiento económico va a durar muchísimo tiempo, porque no vemos hasta ahora una posibilidad de salida de la crisis, y los alemanes que llevan este proyecto no quieren, digamos, quieren controlar su mercado de trabajo. Eso es la primera cosa. Ocurre más o menos lo mismo en Francia, en Bélgica, y no hablo evidentemente de Suiza y de otros países, de Gran Bretaña, todos estos países. Estancamiento del crecimiento económico, razón de fondo, por causa de Alemania. Segundo, muy importante, evidentemente, el hecho de que la construcción europea está concebida únicamente como un mercado. Cuando se necesita obreros, que sean europeos o no europeos, se puede recibir solo, si no, no necesitamos y ponemos barreras. Y tercero, de hecho, con las próximas elecciones europeas y con el fracaso del sueño europeo en todas partes en Europa, tanto en Francia como en Alemania hoy, hay un auge, digamos, del nacionalismo, una renacionalización de las políticas globales y casi un retorno de la idea de imponer fronteras, limitar la libertad de circulación, porque con la crisis la gente se ha movido, eso era previsto por el Tratado de Maastricht, ¿ya? La posibilidad de la libre circulación y no solamente la de las mercancías de los capitales. También de las personas. De las personas. Y ahora empezamos a ponerle fronteras. Exacto, y eso los europeos ahora no lo quieren respetar. Todos los europeos, no solamente los alemanes. Pero la medida alemana evidentemente es contundente, porque como todo lo que hacen nuestros amigos alemanes, lo hacen de manera muy contundente, sin la hipocresía de los franceses o de los ingleses o de los suizos. Lo hacen, digamos, de manera muy clara. Pero está pasando también en todas partes. Vamos a examinar esta cuestión desde el punto de vista de las consecuencias políticas que eso tiene, porque en Francia estamos viendo cómo partidos que están sosteniendo un discurso claro sobre la inmigración, que unos califican de xenófobo, de ultraderecha o de populista, como es el caso del Frente Nacional de Marine Le Pen. En cualquier caso, lo que está sucediendo en todos los países europeos es que partidos políticos que defienden estas posiciones y que hacen de la inmigración un argumento electoral
están creciendo en todos los países, ¿no? Y en este domingo veremos qué pasa con el Frente Nacional en Francia. Mira, la inmigración es un efecto, no es una causa, incluso en la construcción de los discursos de odio y de rechazo que se pueden desarrollar ahora en todos los países europeos. Es una excusa, porque la gente sabe perfectamente que representa unos 6-7%, por ejemplo en Alemania un 7% de la población, no es fundamental para, digamos, explicar la crisis. Un país como Francia está en una situación de crisis profunda de su modelo político, de su modelo social y de su modelo cultural. Esa crisis, aprovecha de esa crisis el Frente Nacional, pero aprovecha porque, y eso es muy importante saber por qué, porque hay una responsabilidad compartida tanto de la derecha como del Partido Socialista, porque estos dos bandos mayoritarios en la vida política francesa desde hace 20 años no han hecho absolutamente nada. Primero, para decir la verdad a los franceses, o sea, tenemos que hacer esfuerzos si queremos integrarnos en Europa y reconstruir un tejido absolutamente nuevo. Tenemos que hacer unas reformas, incluso que pueden ser duras, pero consensuadas a nivel público. Y tenemos que poner en marcha verdaderas políticas de integración que costan. La derecha, tanto como la izquierda oficial, hablando del Partido Socialista, no han hecho ese trabajo. Y el rechazo que ha padecido Sarkozy a partir del segundo o tercer año de su mandato, ahora lo padece de manera mucho más fuerte François Hollande y el Partido Socialista. Nunca hemos tenido un presidente tan, digamos, mal amado del país desde 1958. Y él es una muy buena persona, lo conozco, una muy buena persona. El problema no es Él se da cuenta, es decir, a mí me gustaría, y yo pienso que para los oyentes, quien está escuchando esta entrevista debe saber que la opinión de Sami Naïr es de primera mano y de mucho conocimiento del Partido Socialista, porque explicábamos su colaboración con Jospin en su día y con el gobierno francés en temas como estos. Por lo tanto, lo que usted nos diga hoy es determinante de la opinión de lo que se está viendo en Francia. Primera, en el 2005, con las banlieues, no se tomó nota, no se hizo nada. Segundo, ¿qué es esto que está diciendo? François Hollande no se da cuenta de lo que está ocurriendo, del desencanto que ha generado su actuación política. Creo que se da cuenta, pero que hay en su comportamiento como, digamos, una coacción. Ha aceptado el tratado sobre la cooperación y la gobernanza en junio de 2012, finales de junio, y a partir de ahí lo que hay que entender es que el ministro de Hacienda francés no existe. El que determina la política francesa, tanto como la política española o la política italiana, es el señor Olli Rehn. El señor Olli Rehn es el ministro de Hacienda, yo le llamo el ministro de la privatización, de la Comisión Europea. Y el gobierno francés cada 6 meses, tanto como los españoles, va ahí y o vienen pide, aquí. Entonces, van o vienen. Y Olli Rehn no tiene el problema del paro, el problema de la sociedad francesa. Dice, eso está bien, eso no está bien, y tenéis que hacer eso. Pero usted advierte que Francia puede ser un polvorín en ese sentido. Por supuesto, pero va a hacer un problema. Eso es la otra cosa que quería plantear. Yo creo, entre paréntesis, que todo ese proceso va a estallar. No soy, digamos, estoy convencido que el proceso va a estallar y que Francia va a ser el país que va a hacer estallar el proceso, no España ni Italia, Francia. El eslabón débil de la Unión Europea. Hollande se da cuenta y al mismo tiempo Hollande es un político que suele siempre encontrar posiciones tácticas. Y piensa que puede solucionar el problema táctico, digamos, retrasando los efectos. Pero ahora hemos llegado a un momento de verdad. Y ese estallido lo que puede hacer es hacer peligrar toda la Unión Europea. Yo creo que un estallido en Francia pondrá en peligro todo el proceso de construcción europeo. Eso está claro. Eso está claro. Francia es el pilar más importante con Alemania de la construcción europea. Y los franceses no están en contra de las reformas, pero lo que quieren es una orientación clara.
y un compromiso real. Y el hecho es que ni el partido, la UMP, ni el Partido Socialista tienen una visión de lo que hay que hacer ahora. Se han adaptado a la política europea y eso evidentemente para los franceses no basta. Y en estas municipales, y el domingo es la segunda vuelta, el crecimiento del Frente Nacional, que me gustaría que usted lo cualificara, porque aquí estamos hablando siempre de ultraderecha, pero No. la evolución de ese partido, me gustaría que usted, que lo conoce bien, nos corrija a nosotros, porque siempre que hablamos del Frente Nacional decimos el partido de ultraderecha. ¿Cómo debemos calificarlo? Porque ese partido ha evolucionado del padre a la hija, ¿no? Muy importante, evidentemente la Mónica Tarriba siempre conoce perfectamente bien la situación. No, es una pregunta muy importante, porque el resultado de estas elecciones del pasado domingo y del próximo domingo son tres. Primero, un fracaso rotundo del Partido Socialista, que lo van a pagar también el próximo domingo. Desgraciadamente para mí, lo digo. Un cambio de situación, una verdadera revolución histórica en Francia con el auge del Frente Nacional, y no solamente el Frente Nacional, la implantación, el arraigamiento del Frente Nacional en el tejido local de fondo de la sociedad francesa, y un fortalecimiento de la derecha clásica, o sea, del Partido Conservador. Frente Nacional ha cambiado. No es el partido racista, xenófobo. Utilizan el racismo, el xenófobo, digamos, de segundo plano, así, pero no es este. Partido Frente Nacional ahora es un partido, me atrevo a utilizar esa fórmula, es un partido a la vez revolucionario y ultraconservador, en el sentido de los partidos revolucionarios conservadores de los años 30 en Italia, los años 20 en Italia con el fascismo, o el nacionalsocialismo alemán. Revolucionarios y conservadores. Revolucionarios porque plantean la idea de un cambio global de la sociedad, de una verdadera revolución. Y los que ahora dirigen la política detrás de Marine Le Pen, como Philippot, por ejemplo, en el partido, el Frente Nacional, son republicanos radicales revolucionarios, que dicen tenemos que cambiar el Estado, tenemos que cambiar la política europea de manera radical. Necesitamos un cambio estructural, poniendo en marcha unas políticas keynesianas, unas políticas sociales. El discurso social lo ha recuperado el Frente Nacional. Y lo ha recuperado de tal y como, por ejemplo, los integristas islamistas en Egipto o en Túnez en los años 90, en los años 80, unos años, ¿qué hacían? Iban a los barrios de los trabajadores totalmente desprovistos, digamos, gente que no tenía ninguna experiencia, y trabajaban con ellos, y trabajaban y ayudaban a esa gente. Trabajaban, digamos, el tejido social profundo. Ahora el único partido que lo está haciendo en Francia, en una situación de aumento de paro, de desgregación de las ciudades urbanas, de las periferias, de los banlieues, etcétera, etcétera, es el partido, el Frente Nacional. Han ganado la ciudad de... Donde hay paro. Por No, ejemplo, Perpiñán, hay paro y hay una situación difícil. Hemo. Es una ciudad, es una ciudad que ha sido hasta el domingo pasado, desde hace 100 años de izquierda. La municipalidad desde hace 100 años de izquierda. El Partido Comunista imperaba así desde hace 100 años. El Frente Nacional reemplaza al Partido Comunista. Lo reemplaza con un discurso de ayuda y de transformación que es exactamente igual a el del Partido Comunista de los años 50 o 60. Ese fenómeno se puede... Incluso, incluso los dirigentes en Benahumont son dirigentes que provienen del Partido Comunista. Esto está sucediendo aquí con la aparición de nuevas formaciones políticas que aún no han tocado poder, que no han ganado elecciones, pero que están cuestionando tanto al Partido Popular como al Partido Socialista Obrero Español a nivel de España, y están surgiendo gente que había estado en el Partido Popular y que ahora forma parte de partidos que reivindican la transformación democrática.
ese fenómeno de la evolución del Frente Nacional está sucediendo en otros países europeos y veremos un cambio a nivel de gobernabilidad también, de cómo hemos gobernado en la alternancia muchos de los países en Europa. Yo creo que vivimos en Europa una crisis de la política muy profunda y que los partidos tradicionales, conservadores como digamos reformistas, no tienen la visión y el discurso adecuado para poder contestar a las nuevas solicitaciones de la gente. O sea que vamos a asistir probablemente al auge de una contestación, unas reivindicaciones cada vez más radicales. Mira, podemos comparar la situación actual con la que existía, por ejemplo, en los años 2000. En los años 2000 teníamos en todas partes en Europa el auge de los movimientos alternativos, antiglobalización. Estos movimientos, lo digo sin desprecio, han prácticamente todos desaparecidos. ¿Y por qué han desaparecido? Por una razón muy sencilla. Es que cuando la crisis de 2008, que era una crisis que ellos predicaban, no pudieron actuar sobre la crisis, porque no tenían el programa adecuado y los instrumentos políticos adecuados para ir ahí. Con los movimientos de extrema derecha, radicales, ahora estamos en la misma situación. Tienen un discurso, utilizan el odio, la xenofobia o, como en Francia, tradición jacobina ayudando, una cierta concepción del Estado, una cierta concepción de lo socialista, pero llegada la hora, digamos, de la transformación, no van a poder hacer nada porque no tienen la capacidad de transformarlo. Con lo cual, yo diría que la situación es muy difícil porque tenemos partidos tradicionales incapaces de ofrecer otra alternativa al sistema imperante que han aceptado, el sistema impuesto por la construcción europea, o sea, un liberalismo más o menos, digamos, matizado, y unos partidos que se encuentran en una situación de reivindicación, pero sin verdadera alternativa. Es un periodo de transición que va a durar i que és muy peligroso. Com deien quan presentàvem a Sami Naïr, ella és una experta en fluxos migratoris, ara fa poc temps va viure i va ser molt crítica amb articles en els que va publicar el diari l'episodi de Ceuta amb la mort de 15 immigrants després del rebuig de la Guàrdia Civil, que encara no s'ha aclarit si les bales de goma van ser determinants perquè aquestes persones morissin al mar, però de alguna manera Sami Naïr se está cuestionando esa Europa que las personas las tenía por delante de todo como uno de los principios de protección, ¿no? Y usted era muy crítico en cómo se había administrado tanto el caso de Ceuta como lo que está pasando en Lampedusa. Claro. Bueno, hemos construido eso, lo repito, una fórmula. Yo digo que Europa no es solamente una fortaleza, sino un mercado. Cuando necesitamos los inmigrantes, abrimos las puertas y, al contrario, las cerramos. El problema fundamental es lo siguiente ahora. No hay solamente un problema de inmigración de trabajo. Hay un problema también de refugiados. Cuando las políticas nacionales, teníamos, por ejemplo, en Francia, una política muy generosa de acogida a los refugiados. Los refugiados hoy provienen esencialmente de África. África ha conocido un crecimiento demográfico enorme y lo que podemos observar en África es una desgregación prácticamente en todos los países de los sistemas estatales, con un crecimiento de los desplazamientos de poblaciones. Nosotros recibimos el 4% de estos desplazamientos. En África mismo tienen el 96% de desplazamientos. No hay fronteras entre Malí y Senegal. No hay frontera entre esos países. Nadie puede controlar estas fronteras. Entonces, los pueblos están, digamos, moviéndose, huyendo las guerras, huyendo la miseria, etc. Y en cambio, por ejemplo, el conflicto de Siria nos está poniendo de relieve que eso... Hombre, un millón de desplazados. Entonces, esa demanda, digamos, esa petición de asilo, funcionaba mucho mejor cuando las políticas nacionales. Ahora con la Unión Europea y con los acuerdos de Schengen hemos rebajado absolutamente todo eso. Tenemos, digamos, recibimos ¿cuánto? 2-3% de estos refugiados a nivel mundial. Y hemos creado campos en las fronteras de Europa,
en Libia, en Turquía, en el sur de Marruecos, etcétera, donde se detienen ahí a los inmigrantes y gestionamos eso. La construcción europea es una construcción que ha tenido efectos muy negativos en cuanto a la solidaridad. Ahora, evidentemente, no digo que hay que abrir las fronteras. Sabemos perfectamente que los sistemas sociales en los países europeos no podrán resistir a la demanda enorme migratoria que tiene. Y además, ¿qué está pasando en Alemania? Está pasando una cosa muy interesante. Es que ahí, tanto como en Suiza o en Francia, podemos experimentar que el mismo principio de libre circulación dentro de la Unión Europea está puesto en cuestión. Son europeos que no queremos y que tienen el derecho de inmigrar. Con lo cual yo considero que lo que sería urgente hoy es una toma de decisión a nivel de la Comisión Europea y del Consejo Europeo sobre el derecho de asilo para los refugiados. Eso es el más importante y lo que ocurre en Ceuta, tanto como en Lampedusa, és un problema de refugiados, no solamente d'inmigrantes. Estem escoltant a Sami Naïr, segur que molts dels oients pensen que interessant això que ens està explicant. Aquest vespre ella, denominació d'origen a Europa, ampliarà aquests coneixements perquè ha vingut per participar en els actes que ha organitzat l'Ajuntament de Barcelona per celebrar el tricentenari, però no vull deixar passar aquests 2 minuts perquè em digui movimientos, las revoluciones en los países árabes, las primaveras árabes, ¿dónde ha quedado después de ver lo que está pasando en Egipto y lo que está pasando en Siria y cómo estamos viendo que Erdogan, por ejemplo, entre otras cosas, se dedica a limitar? Una palabra, Mónica, es que hay un éxito inmenso de esa primavera, que es la Constitución tunecina. La Constitución tunecina, por primera vez en la historia del mundo árabe y del mundo musulmán, después de una revolución democrática, un proceso de transición conflictivo con los islamistas llegando al poder y los islamistas deslojados del poder, democráticamente, ahí hay una constitución laica, una constitución que afirma claramente en la tradición islámica la igualdad total, absoluta y la paridad entre hombres y mujeres. Ese es el éxito. Eso es el gran éxito. ¿Y ya está? No. Libertad de expresión en Egipto, incluso con el retorno de los militares. Y de Al-Sisi, que ya abandona la... Y Siria no tiene nada que ver con la primavera árabe. Siria se ha vuelto en una guerra civil y, sobre todo, en una guerra regional entre, a la vez, Arabia Saudita y, por otro lado, Irán-Rusia. Arabia Saudita, digamos, aliada a los europeos y no tiene ahora absolutamente nada que ver con los propios dirigentes del Consejo Nacional sirio, no son dirigentes de la primavera de Siria. O sea que hemos visto ahí un conflicto transformado en una guerra civil y en una guerra regional entre grandes naciones. Qui li quedin ganes d'escoltar aquest home, a mi segur que sí. Avui al Born Centre Cultural, denominació d'origen a Europa, entrada lliure, podran escoltar més profundament el pensament de Sami Naïr. Muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias.